Bueno, arratsaldeon guztioi, naiz eskerrik asko etortxagaitik, gaurko hitzaldia erdaraz egingo da, baina edonork edo galderarik euskaraz egin badu, bota dezala problema bari. Bueno, buenas tardes. Lo primero que he dicho es que la charla se va a hacer en castellano, entonces que si alguien se quiere decir las preguntas en euskera, que sienta total libertad de decirlas. Bueno, en primer lugar, gracias por venir a esta charla que hemos organizado desde Gazte Comunista junto con Siria Arenalde para hablar sobre qué está pasando en Siria y nos parecía pues acertado el título de qué está pasando en Siria y no qué ha pasado en Siria, porque con todo lo que está sucediendo pues es algo que una incertidumbre constante, un desarrollo constante y realmente pues ni siquiera pues los más expertos saben o pueden intuir hacia dónde van las cosas, pero cómo está evolucionando, cómo evoluciona toda la situación en Siria, porque pues prácticamente no mucha gente se esperaba la caída del gobierno de Al-Assad en tan poco tiempo. Yo sí quería dejar clara nuestra postura respecto a lo que está sucediendo en Siria, y nosotros sí que condenamos y tenemos una postura firme, condenamos cualquier tipo de injerencia extranjera y de cualquier tipo de injerencia imperialista en cualquier región del mundo, adscribiéndonos al principio del internacionalismo proletario, y creemos que desde luego Siria ha estado sometida y bajo presión de ataque imperialista desde hace muchas décadas, ¿no? Ya desde el financiamiento de grupos fascistas, no vamos a decir ni musulmanes, nada, porque la religión es otra cosa y enseña otra cosa, sino grupos directamente fascistas, financiados por la oligarquía financiera para desarrollar unos objetivos políticos en una zona muy concreta desde el 2011, y ha sido la República Árabe Siria uno de los pocos países del antiguo régimen antiimperialista que ha estado durante el año 2011, durante el año 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018, aguantando y pagando con la vida de muchos sirios el ataque del fascismo en su expresión más cruel. Y no solo eso, sino sometida a constantes ataques, a constantes bloqueos económicos por parte de la Unión Europea y por parte de la comunidad internacional, o lo que los estados imperialistas entienden por la comunidad internacional, que prácticamente ha imposibilitado la recuperación de un país en el que convivían múltiples religiones, tras una de las mayores catástrofes que ha vivido la historia moderna últimamente. Y bueno, para hablar de esto tenemos aquí a Iñaki Urrestarazu, que él es un militante desde hace muchísimos años, un internacionalista comprometido, que hoy viene en representación de Siria Arenalde, que es una asociación que desde hace bastantes años, prácticamente desde 2011, si no me equivoco, desde que estalló la guerra en Siria, pues que lleva informando de manera veraz pues lo que está ocurriendo en Siria, la guerra que ha aguantado Siria durante todos estos años, al margen pues de todas las opiniones y de toda la propaganda que se hace desde los medios propagandísticos. Así que sin extenderme más, voy a darle la palabra a Iñaki, que nos va a contar un montón de cosas, y luego pues podéis preguntar o podemos preguntar cualquier cuestión o que veáis, ¿vale? Bueno, como le he dicho aquí al compañero, pensaba poner un PowerPoint sobre el tema, pero nos íbamos a alargar demasiado. Sí, nos íbamos a alargar demasiado, entonces he preferido hacer un esquema más o menos sencillo de todos los elementos más importantes, y luego hablar sobre ello, y luego pues un poco pues con preguntas y tal, irlo extendiendo y tal, ¿no? Para no esto, ¿no? Bueno, de entrada, no sé si está bien esto. A ver, ¿prueba ahora? A ver, sí. Bueno, de entrada hay que decir que todo lo de la guerra de Siria, que empezó 2011 fundamentalmente con las primaveras árabes, pero antes ha habido muchas movidas, ha sido una guerra
una guerra, no una guerra civil, sino una guerra de acoso por parte del imperialismo contra Siria, ¿no? Ya prácticamente desde 1968, creo que era, no 63, que es cuando el partido baasista se impone en Siria, ya hay toda una serie de movidas en contra de Siria y tal, ¿no? Que ya iremos viendo. Entonces, bueno, para empezar, para situar un poco geográficamente, pues ya sabéis Siria dónde está, cómo está. Es importante recalcar que Siria era una Siria histórica donde entraban conjuntamente dentro del mismo país Líbano, Siria, Líbano, Palestina, Jordania. Eran partes de la misma Siria histórica que durante 5 siglos fueron dominados por los otomanos, por el Imperio Otomano, hasta que se liberaron, entre comillas, en la Primera Guerra Mundial. Siria ha sido un sitio riquísimo, un enjambre de culturas, de religiones. Ha sido el nacimiento casi de la civilización, el nacimiento de las religiones monoteístas, de algunas de ellas, cristianismo y judaísmo, y luego el Islam se cogió su sede en Damasco, ¿no? Y luego, pues, donde nació también la escritura. Sí, ha habido una multitud enorme de culturas que se han intermezclado, así que ha salido un país complejo, con muchas religiones, con muchas etnias, con muchas culturas, digamos, ¿no? Bueno, entonces, después de la colonización otomana que cubrió prácticamente pues toda la Medio Oriente, media Europa, toda la Europa central y demás, con las guerras estas de la Primera Guerra Mundial, donde el eje, bueno, pues Francia, Inglaterra y tal, se enfrentaron con el Imperio Otomano y los nazis y los alemanes. Entonces, ya a media guerra se hicieron los franceses e ingleses un reparto de esa zona de Oriente Medio, porque veían que había petróleo y tal y cual, ¿no? Y fue el acuerdo de Sykes-Picot, el maldito acuerdo de Sykes-Picot, que ha marcado muchísimo todo el proceso posterior, que fue a media guerra, digamos, a media altura de la Primera Guerra Mundial en 1916, donde formalmente, o sea, en secreto al principio, pues Francia se quedaba con una parte, Francia se quedaba con lo que luego sería Siria y Líbano, y Inglaterra se quedaba con la parte de Palestina, con la parte de Jordania, que entonces se llamaba Cisjordania, y luego una parte que era otra cosa, pero que luego sería lo que sería Irak después, ¿no? Entonces, bueno, eso a medio de la guerra. Una vez terminada la guerra, la Primera Guerra Mundial, en la que vencieron las potencias de Occidente, entonces, como siempre en una guerra, se hacen varios tratados para hacer el reparto del pastel de las tierras conseguidas, de las tierras vencidas, para repartir entre ellos, pues, las zonas de petróleo, los países y demás, ¿no? Y eso fue una primera, el tratado de Sèvres. En el tratado de Sèvres lo que hicieron es quitarles, digamos, a Turquía. Perdón, ¿eh? Sí. Vale. Si Turquía quiere decir que era Turquía más el Imperio Otomano, ¿no? Quitarle un poco, pues, todas las ramas que tenía Turquía y dejar solo Turquía, pero además en el Tratado de Sèvres, que intervinieron potencias occidentales, diversas potencias occidentales, franceses, ingleses, italianos, etcétera, americanos y tal, en principio se hicieron un reparto de Turquía, quitando todas las, digamos, colonias o elementos derivados, un reparto de Turquía, y en ese momento consideraron que Armenia, que tenía una tradición por la parte de Rusia y demás, que le daban una autonomía, y luego estuvieron barajando la posibilidad de dar una autonomía según cómo respondía la gente y demás a la zona kurda. Pero ahí hubo la respuesta de Kemal y todos estos, de los nuevos turcos, los jóvenes turcos, que respondieron a eso con una rebelión potente militar, de manera que al final lo que hicieron es recuperar todo Turquía, echarlos a las potencias occidentales, quedarse con todo Turquía y
liquidaron Armenia, liquidaron Kurdistán y liquidaron todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí surgió el Tratado de Lausana, que es donde quedó pues Turquía como más o menos es hoy, sí, más o menos es hoy, y luego ya se habían al mismo tiempo oficializado el reparto que se habían hecho en Sykes-Picot entre Inglaterra y Francia, sobre todo, se lo habían oficializado, de manera que aquí en esto se ve, sí, pues Irak, hicieron o sea, la ONU, además, con el beneplácito de la ONU, se hicieron el reparto formalmente, ¿no? Quedaba el mandato de Francia, que entraba Siria y Líbano, estaba al lado, y luego el mandato inglés, donde entraba Irak, que era una parte que estaba, era una provincia otomana, y luego Transjordania, que era luego lo que será Jordania, y Palestina, ¿no? Entonces se hicieron ese reparto, y ese reparto duró hasta finales de la Segunda Guerra Mundial, que es cuando, bueno, pues hubo toda una serie de rebeliones y tal y cual, ¿no? Entonces, en ese proceso, al final de esa Segunda Guerra Mundial y demás, bueno, pues se fueron liberando más o menos, pues primero, bueno, entre otros, los franceses lo primero que hicieron es ese mandato de Siria lo repartieron en cachos, separaron Líbano, el mismo Siria dividieron en la zona de Alepo, en la zona de los drusos, en la zona de los alauitas, se repartieron, lo hicieron a cachitos, ¿no? Y los otros, bueno, y en Líbano lo mismo, en Líbano los cristianos y los sunitas y demás, ¿no? Y los ingleses, pues bueno, mantuvieron ahí, también hicieron una serie de repartos, pero bueno. Y bueno, dentro de toda esa dinámica, después el siguiente paso fue que Palestina, que ya con la promesa esta de ¿cómo se llama? Sí, la declaración de Balfour, que habían prometido ya Rockefeller y compañía habían prometido a los sionistas darles una tierra a los sionistas y demás, y entonces en esa línea, pues bueno, pues después de terminada la Segunda Guerra Mundial vino el reparto de Palestina, en el que ya dieron una parte importante. Repartieron en 1947, primero aceptaron en 1947 hacer el reparto de Palestina y luego lo consagraron en el 48-49, dando la mayor parte, una parte muy importante del territorio a los sionistas, que habían ido viniendo en oleadas de migración y demás, y luego una parte mucho más pequeña a los palestinos, que eran los que habían vivido allí y tal, ¿no? Y luego, pues ya sabéis todo el proceso de después de Israel, bueno, pues la guerra del 48-49, donde fueron ampliando, vencieron los árabes, fueron ampliando territorios, quitándoles más territorios a los palestinos, etcétera, ¿no? Y luego vinieron pues más guerras, la guerra del 67, en la que todavía conquistaron más terrenos, se metieron contra una serie de fuerzas árabes, pues Jordania, Siria, etcétera, donde les quitaron Golán, etcétera, se metieron también contra Egipto, Sinaí, luego los devolvieron y tal. Bueno, luego vino otra guerra más de la mano de Siria, que fue la guerra de Yom Kippur en 1973, que es cuando vino lo de la crisis de 1973, en contra de Israel, ¿no? Para tratar de controlar y de llegar a una serie de acuerdos de paz de alguna manera y tal. Se aliaron con Egipto les traicionó y al final se quedaron solos y al final otra vez al desastre, ¿no? Bueno, y luego dentro de todo esto Israel siempre ha tenido unas ambiciones de ampliarse enormemente en todo el gran Israel, ¿no? Es decir, según el rollo de la Biblia que entendían ellos y tal, pues un gran Israel que alcanzaba desde el Nilo hasta el Éufrates, cogiendo una parte de Egipto, una parte de Irak, una parte de Arabia Saudita, una parte de Siria, Líbano, etcétera, etcétera, ¿no? Y es con la mentalidad con la que siguen funcionando hoy en día, además, ¿no?
Bueno, después vino, bueno, tras la caída de la URSS y demás, pues vinieron grandes planes de expansión del imperialismo, nuevos después del 11S y todo eso y tal igual, el autogolpe del 11S y todo eso, y bueno, pues vino ahí todos los planes de, digamos, una vez caída la URSS, de recontrolar con mucha más fuerza todo el mundo, con más fuerza y más directamente, ¿no? Y ahí habían, como dice recuerdo un militar de la OTAN, Welles Clark, que se llamaba, que iban a conquistar 7 países en 5 años, ¿no? 7 países que eran los que están además en marcha, ¿no? Siria, Líbano, Somalia, Sudán, Irán, Libia, Irak, etcétera, que prácticamente pues están en ellos, les falta casi solo Irán, ¿no? Bueno, y luego dentro de todos esos sacaron muchos planes dentro de esta nueva, después del 11S y toda esa nueva estructura, nuevo orden mundial que llamaban ellos y tal, sacaron una serie de planes, estuvieron barajando y tal y cual, que fue la remodelación del Oriente Medio, ¿no? Es decir, hay una serie de teóricos, los straussistas que llamaban y tal y cual, que al final lo que querían es dominar el mundo y sobre todo el Oriente Medio, por ejemplo, repartir en cachos, es decir, hacer países fraccionalizados, divididos, fraccionados, para poder controlarlos mejor, para poder dominarlos mejor y tal, ¿no? Y ahí hubo varios planes. Hubo un militar americano que hizo un primer plan, luego una periodista que también hizo otro plan parecido, donde pensaban repartir en cachos, pues Líbano, repartir en cachos Egipto, repartir en cachos Siria, Irak, Libia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que luego se ha ido haciendo también, ¿no? Y ese plan de remodelación de Oriente Medio luego cogió forma bajo, así saltando mucho y yendo muy rápido, lo de las primaveras árabes, ¿no? Las primaveras árabes fue un invento que se sacaron como si hubiera sido una revolución popular y tal y cual en contra de las burocracias y tal de Oriente Medio y tal, y en realidad era un plan prefijado de antemano por Occidente y los americanos sobre todo, en el cual querían precisamente aplicar la remodelación del Oriente Medio, o sea, fracturar todo el Oriente Medio y poner la gestión de todos esos países bajo los hermanos musulmanes, que era una secta creada por los ingleses, es decir, por Oriente, o sea, por Occidente, una secta siempre a servicio del imperialismo, una secta fiel, muy reaccionaria, sunitas, etcétera, ¿no? Y fue pues toda la guerra que empezó, pues lo de Egipto, lo de Túnez, lo de Bahrein, y luego bueno vino pues la guerra contra Libia y contra Siria, ¿no? Entonces además ya en 2010, antes de 2011, hubo un acuerdo entre Francia e Inglaterra, donde ya prácticamente se habían hecho el plan de atacar a la vez además Siria y Libia y destrozarlas y tal, ¿no? Lo que pasa es que no funcionó tal como ellos quisieron, pero bueno, por ahí fue la cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues empezaron ahí la guerra contra Siria en 2011, aunque venía de antes, porque ya digo, o sea, en 1983, 1960 y, a veces me bailan un poco las... 1963 creo que era la revolución marxista, donde pues quisieron ya un esto de izquierda y tal y cual, y donde empezaron queriendo implantar el socialismo, y a partir de ahí fueron implantando el socialismo, desarrollo, en fin, la socialización de los medios de producción, reforma agrícola, etcétera, etcétera. Y ahí los hermanos musulmanes, que ya estaban ahí, pues eran muy reaccionarios, y ya tuvieron unos enfrentamientos bastante fuertes en una primera fase en 1963. Y luego en 1973,
cuando quisieron cambiar la Constitución también para que no fuera tan islamista y demás, de nuevo hubo otra guerra muy dura por parte, con el apoyo americano, por parte de los hermanos musulmanes y sectores islamistas y yihadistas y demás, otra guerra muy dura que costó muchos muertos y un enfrentamiento muy duro, ¿no? Todo eso como digamos previo a todo esto, ¿no? Y bueno, y luego pues entramos en 2011 un poco, ¿no? Entonces, bueno, las razones de la agresión a Siria, ¿no? La razón de la agresión a Siria era, por una parte, porque era un país progresista, ¿no? Porque era avanzado, era uno de los más avanzados a nivel económico, a nivel social, a nivel de mujeres, a nivel de tal, reforma agraria, socialización, enseñanza, no sé, sanidad, etcétera, ¿no? Uno de los países más avanzados. Al mismo tiempo era un país consecuentemente anti-israelí, anti-sionista, y que tuvo varios enfrentamientos, estuvo en todas las guerras en contra de Israel, sobre todo en Yom Kippur y tal, y todo eso no se lo perdonaban. Aparte de que cuando en Yom Kippur en 1973 se alió con Egipto y Egipto le traicionó, Egipto llegó a un acuerdo de paz con Israel, tal, donde querían suavizar el tema de Oriente Medio. Sin embargo, Siria quería hacer un acuerdo de paz amplio entre el conjunto de países árabes del Oriente, del Medio Oriente y tal, con Israel en condiciones de superioridad o de fuerza para poder llegar a una serie de una neutralización, digamos, de Israel. Pero no fue posible por la traición de Egipto, sobre todo, y demás, ¿no? Y luego, pues el carácter de es decir, todos estos sectores de hermanos musulmanes y tal, siempre han sido muy sectarios, son sunitas, antichiitas, todo lo que sea, pues no sea algo de su religión, son herejes, son malvados, son tal, pues sean alawitas, sean chiitas, tal, sea no sé qué, iban en contra de ello, y mucho más los cristianos y demás, ¿no? Y en Siria resulta que había una multiconfesionalidad muy respetada, además, en Siria, de un montón de religiones, variantes de religiones, lo menos 17 religiones, todas respetadas, con apoyo a sus cultos, etcétera, etcétera y tal, ¿no? Bueno, y luego, pues, bueno, entonces el tema era derrocar a Assad y derrocar a Libia. Lo de Libia fue más fácil, digamos, para la OTAN que lo de Siria, porque Siria tenía una estructura mucho más compleja, mucho más dura, pero le querían derrocar a Assad padre, bueno, y luego a Assad hijo también, claro. Entonces querían liquidar ese socialismo, querían repartir Siria, querían introducir la Sharia, es decir, el islamismo a tope, es decir, que el Islam sea el eje vertebrador y conductor de la Constitución y de las leyes del país y tal, todo al servicio del islamismo y tal, pasando de todas las demás religiones y demás y tal, ¿no? Y luego, pues eso, querían convertir a Siria en un estado títere, dirigido por hermanos musulmanes al servicio del imperialismo, donde explotaran pues todas las riquezas, etcétera y tal, ¿no? Ahí hubo, bueno, toda una serie de, bueno, creo que saldrá luego, de intereses económicos que ya iremos viendo y tal, ¿no? Bueno, esa agresión, hay muchísimos testimonios que demuestran que esa agresión no fue, como siempre, pues le acusaban a Assad, que era un dictador, que empezó reprimiendo, no sé qué, que a los chavales, unos estudiantes, no sé qué, en Idlib, en Saa, tal, pero todo era mentira, todo estaba preparado de antemano, con introducción de armas, con introducción de agentes dormidos, de comandos dormidos, de tal, que iban ocupando todo, hasta que empezaron a hacer barbaridades, entre tantísimas que han ido haciendo, en contra del ejército, en contra de la policía, etcétera, para crear el terror, matar a familias delante de las mujeres, de los niños, liquidar a todo el que fuera colaborador de funcionario, no funcionario, a todo el que no siguiera sus normas, etcétera, ¿no? Fue, bueno, pues todo un plan tremendo de guerra que fue desarrollándose, y ahí jugó un papel fundamental. Todas las potencias occidentales estuvieron detrás, Unión Europea incluida, estaban Israel, estaba Turquía, estaba Estados Unidos, en fin, todas las potencias occidentales apoyando a tope, y luego, pues,
Si no cojo con la mano, ¿no? Y lo cojo con la mano igual. Sí, sácalo de forma fácil. Sí. Y bueno, sí, a ver, se me dio un poco el hilo. Es que ya, perdonad, está mal esto. Ahí. Sí, bueno, está diciendo eso, que quisieron convertir en un estado títere con la Suria y tal y cual, Siria, y luego, bueno, que ha habido... es decir, que ya el invento de todos los mercenarios yihadistas y todo eso empezó en Afganistán, en la guerra de Afganistán en 1979, como venganza de la pérdida de Vietnam. Entonces el asesor del presidente americano, pues se le ocurrió la idea de esto, de crear pues toda una serie del Al-Qaeda y demás, que es con lo que jugaron para tumbar un país que era de izquierda, Afganistán, con todas las derivadas que tuvieron luego durante un montón de años, que luego, bueno, pues y tal. Entonces ese método lo quisieron emplear y emplearon en Siria también, es decir, al final las fuerzas básicas de lucha, esto eran sobre todo pues el terrorismo de un montón de islamistas contratados en mezquitas de por todo el mundo, por vía Turquía, por vía Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, con mucho dinero y demás, lanzándoles a hacer auténticas barbaridades, como los cortacabezas, es decir, haciendo matanzas, atentados, etcétera, y luego un montón de teatros, como que habían siempre acciones de falsa bandera, acusándoles al gobierno sirio, acusándoles a no sé quién, cuando habían sido ellos los que estaban haciendo matanzas, ¿no? Y fue pues una guerra brutal, realmente brutal, tan brutal que al principio, pues los sirios se vieron bastante como bastante desbordados, es decir, fueron entrando ahí por todos los lados con un apoyo total. Los turcos jugaron ahí un papel de la leche, y luego pues todas las potencias occidentales y demás, ¿no? Y entonces pues tuvieron que, en un momento dado, pues intervinieron los rusos a petición de los sirios en 2015, y menos mal, porque eso les salvó la papeleta bastante importantemente a partir de 2015, que con la intervención aérea y demás, y entonces, bueno, pues fue un proceso complicado, terrible, que duró pues toda una serie de años y tal, ¿no? Los sirios fueron, bueno, además en ese entretanto además sucedió que, aparte de la Al-Qaeda y todas las variantes de Al-Qaeda, Al-Nusra, no sé qué, con 80.000 nombres y tal, pues luego en un momento dado, por 2014 así, inventaron otra fase, digamos, que es la del ISIS, ¿no? La creación del ISIS como una especie de ejército yihadista no tan descentralizado, sino mucho más centralizado, que fue creado en Amán con la colaboración de americanos, de turcos, de kurdos de Barzani, de los kurdos de Irak, denunciado por los kurdos de Turquía, que fue un acuerdo que se hicieron allí en Amán 2010, y a partir de ahí lanzaron pues otra ofensiva terrible, en la que ocuparon no solamente Siria, sino también zonas importantes de Irak, es decir, lo que llamaban el Sunistán, toda la zona del Sunistán, tanto de Siria como de Irak. Y luego la política americana fue pues en varias direcciones, ¿no? Fue hacer el paripé, o sea, lanzar una especie de coordinación en contra del ISIS, todo mentira, porque lo que hacían es, en realidad, decían que iban a bombardearles, les avisaban de antemano para que no estuvieran y tal y cual, luego bajo cuerda les pasaban armamento, estaban con ellos, sacaban a los jefes de los sitios de peligro, los llevaban a otro sitio, y total que fue una fuerza, además con mucho armamento, mucha potencia, y además facilitándoles el robo del petróleo, la utilización del opio de Afganistán, un montón de movidas y de apoyos de bancos, etcétera, etcétera, más luego todos los impuestos que metían a todos los pueblos y todo lo demás, se hicieron de oro, y con todo eso pues hacían, es decir, podían hacer cualquier cosa, tipo de barbaridades, manejar un montón de armas,
y demás, aparte de todos los asesoramientos de audiovisuales y todas las gigantescas campañas de audiovisuales que fueron haciendo y todo esto y tal, ¿no? Y luego, pues, el ISIS, es a su vez partió de sectores de Al-Qaeda, de tal y cual, y luego, llegó un momento en que, pues fueron más o menos controlados y tal, ¿no? Y luego, pues en todo esto ha habido un elemento importante de intoxicaciones terribles, ¿no? Es decir, la demonización de Assad, lo de Siria no es una revolución, lo de Siria pues era una guerra civil, es lo que constantemente nos han estado machacando. Las matanzas las hacían no los ISIS o los Al-Qaeda, las hacía Assad, cosa que era mentira. Luego hacían distinciones entre los rebeldes moderados y los rebeldes radicales, una serie de juegos malabares para hacer camuflar, como ahora mismo. Resulta que ahora el que ha entrado ha sido jefe de Al-Nusra, jefe de Al-Qaeda, jefe del ISIS, y la hostia. Los americanos pagaban $10 millones por él, por terrorista, y ahora viene el moderado con corbata y la hostia, y tal, es un señor ya, ¿qué tal, no? Después las ONGs americanas, de Soros, de esto, hay 80.000 que han jugado creando pues intoxicación a manta en todos los medios de comunicación occidentales, europeos, etcétera, etcétera, periodistas que hacían doble función, trabajando pues como espías, etcétera, ¿no? Luego pues constantemente supuestos ataques químicos que hacían, siempre ataques de falsa bandera, que hacían ellos, pero les acusaban a Assad y compañía, que hacían pues siempre, pues casi todos los ataques químicos que ha habido han sido montados por ellos, ¿no? Luego tenían también los cascos blancos, que era otro montaje de teatro, que durante el día pues eran yihadistas matando a tope, y por la noche iban de enfermeros, como que iban a salvar esto y tal, y todo el teatro y tal, que no hacían más que espectáculo, puto teatro, para hacer creer como que estaban apoyando a las víctimas de Assad, ¿no? Cosa que era mentira y tal, ¿no? Bueno, y luego pues en todo ese proceso ha habido bastantes intentos de paz. Hubo en Ginebra, bastante al principio de 2012, que fue traicionada por la Hillary Clinton, por algunos militares americanos, que en principio habían llegado a acuerdos pero se volvieron atrás y tal y cual, y luego pues ha habido un montón de acuerdos vía Viena, Astana, Sochi, tal, pero que normalmente pues se quedaban a medio camino, a veces llegaban a acuerdos con los turcos y tal, no avanzaban tal. El mayor avance era el artículo ese 2254, que llegaron a tal, y a partir de ahí pues salían una serie de altos el fuego y tal y cual, aunque los altos el fuego muchas veces eran una estratagema para ganar tiempo, para armarse, para rearmarse, para seguir atacando y demás, ¿no? Los ceses del fuego y tal, ¿no? Entonces, y en todo ese proceso estaban también, claro, el tema de los... hubo, a partir del apoyo de los americanos, de los rusos, quiero decir, pues ya empezaron a avanzar un poco en el territorio la recuperación, digamos, de Siria frente al ISIS, Al-Qaeda, etcétera, de las fuerzas sirias leales a Assad, leales a tal, ¿no? Entonces ahí fue una guerra dura y larga, muy dura y larga, y entonces ahí empezaron a jugar los americanos con otra arma, que fue la de los kurdos, ¿no? Sucedió que, en Kobane y todo eso, es muy largo de explicar, pero a ver, aparte de que hay muchas religiones en Siria, hay también muchas minorías sociales en Siria, pero que casi todas vienen escapadas de las barbaries de Turquía contra las minorías, como armenios, sirios, caldeos, kurdos, etcétera, y de Irak lo mismo. Y entonces se escapaban y se mezclaban de una manera abigarrada, sin tener espacios propios. Muchas veces estaban en el caso de Yugoslavia, en Serbia, pero en Croacia o en Kosovo, en diversos sitios de Yugoslavia,
que estaban mezclados por todos los lados y era imposible separar prácticamente sin hacer limpiezas étnicas, ¿no? Entonces ahí había una serie de problemas importantes, ¿no? Entonces, lo que hicieron los americanos en un momento dado, bueno, Kobane, por ejemplo, que fue supuestamente un núcleo de resistencia de Siria, de los kurdos y demás, ahí hubo una serie de juegos, había un líder tal, kurdo, al que los americanos pues le engañaron, los turcos también, que ya les iban a dar libertades y promesas de autonomía y no sé qué, no sé cuántos, entraron en el juego y tal, ¿no? Kobane además sucede, ahí en su día los alemanes hicieron una línea férrea que quería ir hacia el Golfo y atravesaba todo Siria, ¿no? Y una de las estaciones era Kobane, y viene del alemán, Koban, man es como vagón, digamos, ¿no? Y eso era una estación al principio, y los primeros que habitaron esa zona fueron armenios, fundamentalmente. Los kurdos fueron después. Los kurdos, en realidad, en el norte de Siria, viendo mapas incluso hechos por la CIA anteriores y tal, la presencia siria en la presencia kurda, quiero decir, en Siria era muy pequeña. Sobre todo era Afrin y la zona de Qamishli, la zona de la derecha. Y todo el resto era una mezcla de árabes, de asirios, de caldeos, de no sé qué, de turmenos, de armenios, de una mezcla terrible, ¿no? Entonces lo que hicieron los americanos es utilizar a los kurdos, puesto que crearon un proyecto que era el FDS, bueno, del IPG, que era la organización principal de los kurdos, que luego al principio los kurdos estaban apoyados por Öcalan y todo eso, los kurdos de Turquía, porque por cierto Siria, Asad padre, les ofreció asilo a Öcalan durante 20 años. Los sirios apoyaron a los kurdos de Turquía durante 20 años, armamento, financiación, no permitiéndoles no hacer la mili en Siria, permitiéndoles ir a la guerra, adiestrándolos en el Líbano, que tenían bases, los sirios en una época determinada, etcétera, y tal, hasta que en un momento dado los turcos le amenazaron que si no salía Öcalan le iban a meter guerra. Habló con Öcalan era muy amigo de Asad, el padre, y estuvo, ya digo, 20 años ahí refugiado y tuvieron todo el apoyo habido y por haber. Entonces tuvo que largarse, luego tuvieron toda movida de un país a otro, escapándose, que nadie le quería coger, le metieron a la isla y ahí perdió el rumbo, perdió el norte, y ya hubo una desvinculación, digamos, de lo que había sido el movimiento kurdo de Turquía con respecto a Öcalan. Öcalan empezó a perder empezó a salir con el confederalismo democrático y unos rollos patateros, que tal y cual. Y bueno, y luego, pues al final los americanos lo que hicieron es utilizar a los kurdos como otra vía de guerra contra Siria, como otra vía complementaria al ISIS. Entonces lo que hicieron a partir de un momento determinado es utilizar a los kurdos, que ahora se llamaban FDS, porque incluían, además de los kurdos, algunas otras minorías y tal, es decir, empujar al ISIS hacia la derecha, hacia el este, digamos, ¿no? Empujar, no guerrear apenas, sino empujarlos para una razón, para ocupar las zonas más ricas de Siria por parte de los americanos y de los kurdos, que en ese momento estaban prácticamente como mercenarios, como siervos al servicio de los americanos. Y así que en el mapa hay muchos mapas, hubo un avance tal, la parte roja fue el avance de Siria y tal, ¿no? Y entonces en el norte, con el apoyo de los americanos, en la zona amarilla, que era la que los kurdos, con el apoyo americano, fueron ocupando y desplazando al ISIS, que no guerreando, no en plan guerra, sino desplazándoles hacia Deir ez-Zor, hacia el este y demás, con el objetivo de cubrir lo que hoy es el este de Éufrates, que es donde están los pozos de petróleo más importantes,
los campos de cereales más importantes, estaba también un pantano que era fundamental, donde se suministraba el agua de toda esa zona, etcétera, etcétera. Y entonces lo que querían es que Siria no recuperara esa zona tan rica y tan importante y tal, ¿no? Y en ese avance hubo una carrera que al final les bloquearon en el Éufrates, los americanos con los kurdos, a los sirios, para que no subieran al norte, o sea, al este del Éufrates, para que se quedaran por abajo, que es donde está ahora la cosa, y los kurdos en Rojava y todo eso y tal, ¿no? Y además sucedió una cosa, que, como digo, los kurdos en Siria, no digo ya en Turquía, que es otra cosa distinta, y lo de Irak también es otro capítulo aparte, pero eran poquitos y la mayor parte estaba distribuidos en las grandes ciudades y tal, y en el norte estaban mezclados con todo eso y tal, ¿no? Y en toda esta zona del este del Éufrates, jamás de los jamases han vivido los kurdos. Eso es árabe, toda la puta vida. O sea, ahí irían de excursión igual alguna vez. Todo eso es como si nosotros ahora con apoyo de los americanos, ¿no? Nos hacemos con el control de Salamanca, Teruel, La Hostia, Segovia y qué sé yo, llegamos hasta no sé dónde, ¿no? Nos hacemos con todas las riquezas, centrales nucleares y La Hostia, y ya está. Y luego a todos les enseñamos euskera, les imponemos nuestra ley, les ponemos nuestra constitución, no les dejamos participar en las elecciones y demás. La política que están llevando los kurdos, el CDS, Rojava, etcétera, etcétera, es de ocupación y colonización, de permitir a los americanos, que han tenido hasta 15 bases por lo menos, ahora mismo no sé si tienen, no sé, 8 o 10, no sé cuántas, que están, pues eso, para controlar toda la zona rica de petróleo, de toda esa zona de Albukabal, de Irazor y todo eso, que es donde está el petróleo y tal, y eso va a tener consecuencias terribles en lo que está pasando hoy en Siria. Y ahí han tenido muchísimos enfrentamientos y demás. Bueno, entonces, eso por una parte. Entonces, como digo, hubo una carrera en la que al final los americanos con los kurdos consiguieron controlar el este de esto, y ISIS quedaron ahí pues en sitios ocultos, tal, en el centro, en puntos y tal, como lo que ha pasado en Idlib, ¿no? Que ya veremos también, que núcleos de recuperación para tal y cual, ¿no? Los americanos se quedaron también con esta parte de aquí abajo, que es una base Al-Tanf, llaman, que es una base estratégica donde lo que hacen es adiestrar a mercenarios, ayudar a mercenarios, crear desestabilizaciones de Siria, etcétera, etcétera y tal. Y luego en todo este tinglao pues están los turcos también, claro, otro elemento de la hostia. Los turcos han sido, es increíble. Los turcos, aparte que colaboraban, o sea, si los de ISIS y demás robaban el petróleo, luego ese petróleo se lo vendían a los kurdos, a los turcos, y los turcos a su vez a Israel y no sé qué, no sé cuánto. Hay fotos de satélites y la hostia de un montón de oleoductos con camiones, pero o sea, miles de camiones que iban sacando petróleo, robando para Turquía, para tal, y luego le pagaban al ISIS, no sé qué, bueno, todo un rollo, ¿no? Entonces Turquía ha jugado un papel nefasto, bueno, aparte de que todos estos mercenarios, yihadistas, takfiríes, etcétera, estaban impulsados, etcétera, por Occidente y tal, pero más directamente por Turquía, Arabia Saudí, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, etcétera, que eran los que les financiaban, les armaban, etcétera. El príncipe bin Salman de Arabia Saudí fue durante un tiempo el organizador de todos estos. Ha habido varias generaciones, pero tenían y tal, ¿no? Y luego aparte de eso, les dejaban infraestructura, les dejaban pasar, les permitían hacer acciones y volver al territorio turco, etcétera, tal, ¿no? Y luego tenían obsesión, porque desde los tiempos de Kemal, hemos dicho, de Sebres y esto, los turcos, pues eso, tienen el Erdogan sobre todo, una mentalidad neotomana de querer volver a recuperar de alguna manera o una parte del Imperio Otomano. Y entonces, como Siria estuvo en el Imperio Otomano, como Libia también, una serie de países del Oriente Medio y tal, pues han querido recuperar y están con ello. Y entonces los turcos, aparte de apoyar a todos los grupos terroristas y demás,
con armas, con inteligencia, con esto y con lo otro, pues querían entrar y entraron en 3 ocasiones, tuvieron 3 entradas en Siria, 3 invasiones, los turcos tuvieron 3 invasiones en Siria. Bueno, así de memoria no me acuerdo, pero si eran 2016, 2000, bueno, es igual, por varios sitios, es decir, primero por Jarabulus, luego por la zona de Zrin y luego por la zona norte y tal y cual, ¿no? Y lo que querían es recuperar y fueron cogiendo territorios echándoles a los kurdos, ¿no? O sea, el problema para Erdogan y estos son los kurdos de Turquía y los kurdos sirios también. Les tienen un paquete pues terrible, entonces lo que quieren es echarlos para atrás o tal, ¿no? Entonces han tenido una guerra y han ido ocupando parcialmente el norte de Siria, pero bastante hasta casi Afrin y todo eso, ¿no? Afrin también lo ocuparon, y Idlib, quiero decir, y luego pues prácticamente todo el norte y tal, ¿no? Ahí consiguieron con el apoyo de los rusos y tal que los sirios tuvieran presencia en algunos sitios y tal, pero bueno, los turcos pues ahí estaban, siempre queriendo avanzar. Y lo último que está pasando, pues ya es más de lo mismo, ¿no? Sí, y luego, bueno, pues es una guerra, como digo, terrible, ha sido terrible. Terminó esa guerra de alguna manera, bueno, pues por lo menos se estabilizó, quedándose los americanos con los kurdos en el este de Éufrates, los turcos con una serie de zonas en el norte, y Siria, pues con una buena parte de Siria y tal. Pero en todos estos tejemanejes, pues hubo varias políticas de negociaciones de paz, generales y luego por zonas y tal, ¿no? Es decir, fue un invento un poco ruso, yo creo, que fueron negociando por zonas con las distintas fuerzas rebeldes, que eran infinitas, distintas, cada una de un palo, y tal, fueron negociando por zonas para llegar a unos acuerdos de paz y estabilización, con la condición de aceptar la Constitución y entregar las armas pesadas y dejándoles con las armas libres. Y a los recalcitrantes les mandaban a Idlib, era una zona ahí que tuvieron y tal, ¿no? A Idlib, que fue el núcleo desde el cual, a partir de ahora, todo el rollo, ¿no? Por no haberlo liquidado. Entonces, pues eso, ¿no? Y luego, pues todo ha sido una guerra pues hubo un montón de desplazados, 11 millones de desplazados, 6 y pico millones de desplazados internos, refugiados en un montón de países, no sé qué, no sé cuántos, y tal, ¿no? Y después, cuando más o menos, como digo, se estabilizó la guerra, pues vino la guerra económica, los embargos económicos y toda una serie de medidas, ¿no? Es decir, por más o menos se estabilizó la guerra en 2020 o por ahí, 19 o 20 y tal, pero luego vinieron los embargos terribles, que es decir, embargos de petróleo, embargos de medicinas, embargos de materiales tecnológicos, embargos de industria, embargos de relaciones comerciales, etcétera, etcétera, de manera que los americanos además sancionaban a todos los países que negociaran con Siria y los quisieron llevar y los llevaron a la miseria, al hambre, a la destrucción y demás, ¿no? Y luego metieron la ley César, que ya era la repanobra, que pues eso era ya extrema, una ley extrema, donde pues metían unas sanciones de hostia a cualquier negociante, cualquier empresario occidental que tuviera relaciones con Siria y tal, ¿no? Y los condujeron, es decir, a una situación en la cual, es decir, tuvieron una lucha terrible, heroica, enorme, con cantidad de hechos heroicos, de defensas heroicas, bárbaro. O sea, la lucha de Siria, del pueblo sirio, del ejército sirio fue terrible, pero cuando más o menos se estabilizó la guerra, se tranquilizaron o se estabilizaron, confiaban mucho en Irán y en Rusia y tal, y se desactivaron de alguna manera, pero estaban en una situación en la cual había una miseria de la hostia, estaban asfixiados, cansados de la guerra, asfixiados,
con unos recursos económicos machacados, robándoles el petróleo, o sea, le roban, pero joder, 66.000 barriles al día, pero, o sea, de toda la parte este del Éufrates, prácticamente, y los sirios no tenían mucho petróleo más que en esa zona. Han estado buscando algo y tal, y estaban pues sin recursos petrolíferos, tampoco les dejaban meter petróleo de fuera, la economía destrozada, y el propio ejército también se fue desarticulando, porque no cobraban salarios, unos salarios, he leído hace poco, 40 y tantos euros que cobraban los soldados al mes, y tal últimamente, no sé qué, y tal, una situación de desesperación total, ¿no? O sea, entonces la gente, pues claro, es lo que hace siempre el imperialismo, desgastar y desgastar a los países para que se rebelen y acusen a sus propios dirigentes y se rebelen contra sus propios dirigentes. Y de alguna manera, pues lo que han estado provocando es eso, que haya por lo menos un descontento importante entre los sectores del pueblo, digamos, del pueblo de Siria, es decir, que se desanimen, se desactiven, que ya no estén con ganas de pelear, con ganas de luchar, con ganas de nada, es decir, que ya pasan, le da lo mismo que esté Assad, que esté cualquiera, le da lo mismo, ya les da todo igual, ha llegado un punto en que se ha llegado a ese nivel, ¿no? Entonces es a partir del cual, bueno, pues ha venido lo que ha venido, ¿no? Ha venido en un contexto concreto, que es, bueno, pues por una parte la guerra esta de Gaza, con Hezbollah y todo eso. Israel se ha encontrado con un Hezbollah duro, no ha podido avanzar, entonces lo que han querido hacer es activar una estrategia que ya la tenían preparada junto con Israel y los turcos y tal, de traer fuerzas de mercenarias de Idlib y tal y cual, pues en avalancha, boom, contra Siria, ¿no? Es decir, y Siria lo que pasa es que se ha encontrado en un momento que eso estaba descalabrada y tal, ¿no? Estaba descalabrada económicamente, militarmente y todo, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí quizá hay que decir, no sé, parece ser, no ha sido una traición de los rusos y de Irán, sino que ya Irán y los rusos les habían de alguna manera dicho a Assad que tenía que reconstituir el ejército y la economía, que se habían ido a la mierda y que había que reconstruir todo eso, porque vete a saber lo que podía pasar y tal, ¿no? Y luego además que había que cascar por Golán, que había que cascar también al este de Éufrates y tal. Pero Assad ahí entró en una línea más de compromisos, de reconciliaciones con los países, las monarquías del petróleo, Arabia Saudí, que cambió de postura, con tal y cual, y no sé qué, y entonces distanciándose un poco, entonces no ha entrado en el tema. Total, que ha llegado un momento en el cual, después de todo el, digamos, el muro con que se ha encontrado Israel, con Hezbollah y demás, han recurrido con el apoyo de Turquía, que joder, ¿qué más quiere que meter el morro a tope en Siria y tal, y hacer bajar todas sus huestes de Idlib y del norte y tal y cual? ¿Y qué más quiere Israel que destruir todo el armamento, bases militares, misiles, barcos, aviación, en fin, defensas antiaéreas y toda su puta madre, diciendo que no se fían de estos que han venido, pero en realidad para aislar a Hezbollah, para además abrir camino para un posible ataque a Irán, y para seguir controlando dentro de su plan del gran Israel y demás, ¿no? Y entonces, pues eso ha sucedido que bueno, pues Siria en los últimos momentos a lo mejor no ha llevado una política la más acertada, después de un cansancio que se entiende terrible y una fatiga económica, militar y todo terrible, y entonces, bueno, pues el mismo Assad vio que, joder, no tenía fuerza para enfrentarse, lo intentó, no sé qué, pero el mismo ruso le dijeron, pero si no puedes hacer nada. Los rusos empezaron a colaborar con Assad en el ataque a esto, pero claro, como no veían respuesta por parte del ejército sirio, que estaba desarticulado, y posiblemente haya habido untes a mandos altos del ejército sirio, es decir, que se los han
corrompido, ¿no? Y tal. Entonces, bueno, pues por lo menos Assad lo que dijo es, bueno, pues no sé, me voy a ir y por lo menos que haya un proceso, joder, lo más pacífico, que no haya más guerras y no sé qué, y ya veremos, ¿no? Y tal, ¿no? Y bueno, pues no sé, eso es un poco así resumido y tal. Y bueno, pues hacéis preguntas o lo que sea, ¿no?